¿Cuál iglesia? Capítulo 17. Las prácticas, tercera parte. Continuamos haciendo una comparación entre las diferentes prácticas que tienen las iglesias de los hombres y lo ordenado por el Señor en su iglesia con respecto a esas prácticas. Llegamos aquí al tercer aspecto de las prácticas. Reuniones. Las reuniones de las iglesias de los hombres, unido a las sedes de las iglesias, son el complemento de la metodología que usa el cristianismo para aprisionar a sus adeptos. Por el lado del catolicismo, en sus dos alas, la romana y la ortodoxa oriental, se da en misas en horarios específicos y con una liturgia bien planeada y estructurada. Las misas requieren que las celebre un cura o sacerdote y en ellas se desarrollan secciones bien definidas y se dicen palabras que el Vaticano determina en manuales establecidos por instituciones que funcionan en ese estado, tales como la Curia Romana, conformada por más de una veintena de instituciones. Las misas es obligatorio celebrarlas en locales consagrados a los que llaman la iglesia, donde hay una distribución determinada en la que el cura celebrante puede tener control sobre los asistentes al culto. Los sermones siempre van encaminados a ejercer control en las almas de los adeptos, el afianzamiento de sus doctrinas heréticas, la adoración a ídolos representados en santos, vírgenes, beatos y crucifijos en formas variadas de estatuas de yeso, madera y otros materiales, en vitrales, cuadros de pintores famosos y estampas a los que todo católico debe temer, rendir culto y adorar. Además, los católicos romanos tienen a lo largo del año una serie de fiestas, todas paganas e idolátricas, que no tienen ningún respaldo bíblico, siendo las más notorias la Navidad y la Semana Santa. En la primera de ellas supuestamente celebran el nacimiento del Señor Jesús, pero en realidad es una tradición heredada del Imperio Romano en la fiesta que ellos denominaban Saturnales, en el que de la noche del 24 al 25 de diciembre celebraban el fin de un año y el comienzo de otro, y en el que se practicaban orgías de todo tipo, acompañadas de bebidas espirituosas, orgías sexuales, relaciones homosexuales y toda clase de desenfrenos diabólicos. El catolicismo romano tomó esa fecha para celebrar, entre comillas, el nacimiento de Jesús, nacimiento del que la Biblia no revela la fecha, y no hay ninguna probabilidad de que Jesús haya nacido en diciembre. La otra fiesta importante es la llamada Semana Santa, entre comillas, en la que supuestamente celebran la muerte y resurrección de Jesús, pero que es otra clase de orgía donde los católicos asisten durante 4 días a un ceremonial cargado de adoración a estatuas, ídolos, detrás de los cuales hay espíritus demoníacos y toda clase de idolatría abominable para el Señor. La celebración de la, entre comillas, Semana Santa del catolicismo romano en verdad es una burla a la muerte y resurrección del Señor, en la que el diablo seduce a millones de personas para que junto con él hagan la burla más descarada a los hechos sublimes y elevados incluidos en la muerte y la resurrección del Señor. De ese tema ya hemos hablado abundantemente en este libro, y en el segundo tomo volveremos a hablar de él, o mejor, en la segunda parte. Por el lado del catolicismo ortodoxo oriental, la situación es similar, solamente que ellos no admiten estatuas tridimensionales. Todos sus ídolos son bidimensionales, estampas, lienzos y vitrales, pero el contenido de adoración idolátrica es el mismo, y solo difieren en las fechas de celebración, teniendo unos pocos días de diferencia. Además, los católicos tienen un santoral enorme, y cada día del año evocan, invocan y adoran uno o más santos diferentes y vírgenes de toda clase y para todas las necesidades y los gustos.
sumado a unos cuantos beatos. El catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo han tomado los ídolos del paganismo antiguo de Mesopotamia, Fenicia, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, entre otros, y los han convertido en santos, alegando que son mediadores entre el Señor Jesús y los hombres, ya que son tantas las peticiones que Jesús no da abasto, pero que los santos y las vírgenes lo ayudan en, entre comillas, su dura y ardua labor, ignorando lo que dice el Espíritu por medio de Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Para tener más información de toda la orgía diabólica que practica el catolicismo, recomiendo leer el libro Las dos Babilonias, del escritor e historiador inglés Alexander Hislop, donde el lector encontrará un amplio recuento, muy bien documentado, de las prácticas católicas, y en el que demuestra que ninguna de ellas se ajusta a la palabra de Dios, la Biblia. Las dos iglesias católicas engañan a sus feligreses, afirmando que ellos adoran solamente a Dios y que a las, entre comillas, vírgenes y a los, entre comillas, santos, solamente les rinden veneración. Afirman además que María es corredentora junto con su Hijo y que ella ascendió al cielo en cuerpo y alma en lo que llaman la Asunción, fiesta que celebran un día determinado del año. Todas son herejías destructoras que los ministros satánicos introducen encubiertamente entre los, comillas, creyentes para alejarlos de Dios y hacerlos uno con el diablo, según lo dicho por el Espíritu en 2 de Pedro capítulo 2. Asistir a misa o a cualquiera de los ritos del catolicismo, tales como matrimonios, honras fúnebres, procesiones y celebraciones de toda índole, es una manera engañosa de adorar a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios y fortalecer la blasfemia contra el Señor. Esto es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 14, 15 y 20. Cuando una persona oye lo que dice el sacerdote, está comiendo palabras inspiradas por Satanás, se está llenando de idolatría y está comiendo lo sacrificado a los ídolos. En la orilla del protestantismo, que es la tercera gran rama del cristianismo, bueno, en cuanto a cantidad de feligreses, la segunda, las cosas no cambian mucho. Al igual que el catolicismo, ellos tienen lugares, edificios, consagrados al culto y ministros ordenados, siguiendo una serie de normas para tal ordenación. En algunas congregaciones de pronto aparece el líder alegando que es ungido de Dios, que es su siervo, que ha sido enviado por Dios, y con su predicación convence a un grupo de incautos y los, entre comillas, convierte en sus adeptos, afirmando que están siguiendo al Señor. Para ellos, lo mismo que para el catolicismo, la iglesia es el edificio donde se reúnen, y cuando los feligreses van allí, afirman que van a la iglesia. Sus reuniones igualmente tienen días y horas específicas, y fuera de ellas no hay cómo alabar y adorar a Dios. Sus reuniones tienen un esquema bien definido, tienen formas de adorar y de alabar, de orar y de predicar. Generalmente es una imitación del catolicismo, donde un ministro, entre comillas, hace todas las cosas del culto y los demás son espectadores paralizados que hablan obedeciendo a estereotipos previamente establecidos con eslóganes repetitivos, pero nada más. Son cuerpos paralizados donde funcionan uno o dos miembros
y los demás son inermes, no tienen ninguna función. Aunque en las, entre comillas, iglesias protestantes no tienen estampas, estatuas, vitrales y obras de arte para adorar, sí hay una forma de idolatría soterrada que no se percibe a primera vista. Los ídolos de los congregados en las denominaciones es el líder, las doctrinas y la organización. El líder es quien decide las cosas que se hacen y se practican en su grupo, así como las doctrinas en las que creen y practican. El líder determina cómo se adora, se alaba y se enseña a los feligreses. Generalmente es él quien predica, y para hacerlo toma de su arsenal para impartir enseñanzas en cada culto, enseñanzas aparentemente basadas en la Biblia, pero que no tienen un ápice de revelación ni visión del Espíritu, porque definitivamente Él no está en medio de ellos. En algunas librerías cristianas venden libros contentivos de bosquejos de mensajes, de acuerdo con tópicos determinados, y muchos toman esos manuales como guía para sus predicaciones. Por esa razón sus mensajes están llenos de muerte, porque la palabra de Dios debe tener como fuente el Espíritu Santo. En las predicaciones de las iglesias evangélicas, la fuente es el hombre viejo del predicador, sus puntos de vista, su conocimiento intelectual, y detrás de ello está Satanás inspirando palabrería que no suple vida a quienes la oyen, sino un río de muerte, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfracen de apóstoles de Cristo, y no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15. Las reuniones en la iglesia según Dios. Para entender cómo deben ser las reuniones encabezadas por el Señor, debemos reafirmar el hecho de que la iglesia de Dios es un cuerpo vivo, con un número plural de miembros que tienen la vida de Dios y que son encabezados por Él. Por cada uno de los miembros de la iglesia de Dios circula la vida divina, la vida eterna, y cada uno de esos miembros tiene la función que el Señor le ha otorgado. Así como en el cuerpo humano, cada órgano tiene su propia función y la función de cada miembro es indispensable para que el cuerpo viva en condiciones normales. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no necesito. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Los miembros que parecen menos dignos los vestimos con más honor, y los que son menos decorosos los tratamos con más honestidad. Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial. Dios formó el cuerpo, dando más honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de él. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. El cuerpo es tan armónico que el ejercicio de las funciones de cada miembro no se nota cuando son ejercidas, así como las coyunturas en el cuerpo humano no se ven, pero su función es indispensable para que el cuerpo funcione. Asimismo es el ejercicio de las funciones del cuerpo de Cristo, que no deben ser notorias, no deben ejercitarse para ser admiradas, para ser alabadas por los hombres, sino para que el Señor sea glorificado, exaltado y alabado. En las reuniones de las iglesias de los hombres hay una continua exhibición de egos. Existe una gran competencia, demostrando quién hace determinadas actividades y quién es el mejor en desarrollar las capacidades que tiene. Por supuesto, en una reunión así no está el espíritu. El Señor sigue a la puerta, fuera de ese tipo de reuniones. Para tener una reunión de la iglesia según Dios, no se necesita una multitud de asistentes. El Señor es muy sencillo al decir, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Se necesitan 2 o más para congregarse, y en esa clase de congregación no se necesita horario ni lugar específico. Por eso en Jerusalén se reunían en las casas, y en Éfeso Pablo decía que públicamente y por las casas. Sabemos que romper el paradigma del lugar de reunión y de los horarios específicos es muy difícil. Pero debes entender que esta es la voluntad del Señor, esta es su palabra, este es su deseo. No pretendemos decir con esto que no puede haber reuniones de decenas, cientos y hasta miles de creyentes, pero esa no es la visión que tiene el Señor al pedir que nos congreguemos. El congregarse según el Señor requiere al menos 2. El contenido de la reunión. Si usted observa la metodología de las reuniones de las iglesias de los hombres, podrá notar que son reuniones muertas, donde se dan unos pasos previamente definidos, tales como orar, alabar, adorar, un sermón y una doxología final. Esta es una burda imitación de los estilos de las misas católicas, donde hay una liturgia previamente establecida y diseñada en Roma. En las iglesias evangélicas es el líder quien determina cómo se desarrollan las reuniones y generalmente hay un tiempo de oración. Después, lo que ellos llaman adoración, otra sección de alabanza, luego una parte de la reunión donde el líder toma la palabra y expone algunos versículos de la Biblia, dando una enseñanza según sus puntos de vista, pero sin la más pequeña revelación del Espíritu. Con eso embota las conciencias de los asistentes, toca profundamente su emoción y salen de la reunión contentos, satisfechos, pero sin tener certeza si el Señor se agradó en esa reunión. En las reuniones de las iglesias de los hombres, el centro de la reunión son las personas, en cuanto a sus necesidades económicas, de salud, necesidades emocionales, sentimentales, pero nunca hay el cuidado de asegurarse que quien haya disfrutado de la reunión sea el Señor, el cual debe ser el objetivo de toda reunión de la iglesia genuina. En las reuniones de las iglesias de los hombres, generalmente hay una orquesta conformada por algunos jóvenes, hombres o mujeres, o los dos, que se destacan porque saben cantar o tienen desarrolladas algunas capacidades artísticas. Estas personas se han especializado en tocar la emoción de los asistentes a la reunión y hay manifestaciones donde las personas gritan, lloran, se arrepienten
y tienen unas actitudes que no salen del espíritu de los participantes, sino de su alma. Lógicamente, aquí no hay adoración ni alabanza, ni nada que agrade a Dios, pues estas son tradiciones de los hombres. Este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. A Dios solamente le agrada aquello que se origina en Él y sale del espíritu humano. Si una oración se origina en la mente de quien ora, Dios nunca oirá esa oración, porque no ha salido del espíritu de quien ora, donde si la persona es hija de Dios, mora el espíritu de Dios. Todo lo que se origine fuera del espíritu, Dios nunca lo aceptará ni se agradará. La Biblia tiene una sencillez asombrosa cuando habla del contenido de una reunión de la iglesia de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de nosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Pero si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 33. La reunión de los santos de la iglesia en el Nuevo Testamento es la realidad de la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. En el 7º mes del calendario israelita, todos iban al lugar que Dios había determinado, llevaban las cosechas procesadas y hacían enramadas para morar y disfrutar todo aquello que habían cosechado en la buena tierra durante un año de trabajo. Nosotros sabemos que la buena tierra es un tipo de Cristo, y Dios introdujo allí a los israelitas para que la disfrutaran laborando en ella, y de todo lo que obtenían debían presentar delante de Dios las primicias, los diezmos, los votos y las ofrendas voluntarias. Así como el pueblo de Israel fue introducido en la buena tierra para que la disfrutase, de igual manera nosotros los creyentes del Nuevo Testamento fuimos introducidos en Cristo para que lo disfrutemos a cada instante de nuestra vida. Ese disfrute se convierte en un laborar del Padre en nosotros por medio de Cristo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5 y versículo 8. El Padre labora en nosotros porque quiere que produzcamos frutos para su deleite, pues ese es el objetivo de todo labrador, hacer que la tierra produzca frutos para disfrutarlos. De la misma manera, el Padre nos ha puesto en su Hijo, que es la vid verdadera, y nos alimenta con todas sus riquezas,
para que nosotros como pámpanos le demos frutos y Él tenga un permanente disfrute de su labor en nosotros. En la medida en que le damos frutos, Él nos limpia para que cada vez los frutos que produce en nosotros sean más abundantes, abigarrados y deleitosos. De eso se tratan las reuniones de la Iglesia de Dios, de un disfrute de los frutos que el Señor mediante su labor ha producido en nosotros. Por eso dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Cada uno de nosotros debemos tener algo de lo que diariamente disfrutamos del Señor, para que el Señor y los hermanos disfruten de esas riquezas que Él ha procesado en nosotros. Riquezas que están en nuestro espíritu humano y que en la medida que las disfrutamos van llenando nuestra alma y el corazón, donde se produce la cosecha para el disfrute del Señor y nuestro. Veamos uno a uno los elementos que debe haber en la reunión. Salmo. Un salmo generalmente es una composición poética que puede ser hablada o cantada, que contiene alabanzas al Señor, teniendo en cuenta que la alabanza no se expresa en la velocidad de un canto, sino que las palabras de que está compuesto exaltan los atributos y las virtudes del Señor, su obra, su cuidado que tiene para con nosotros como Padre, como hermano, como amigo, y un sinnúmero de cualidades que podemos hablar mediante los salmos. Es muy importante hablar los himnos, porque esa actitud permite que seamos llenos de nuestro espíritu y que nuestro espíritu sea liberado para que sea el Señor quien también disfrute de la reunión. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Una manera de llenarnos en el Espíritu, de liberar el espíritu humano donde está Dios como el Espíritu Santo, es hablando entre nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso pueden hacerlo todos los que se encuentran en una reunión. Pero note que finalmente se hace con el corazón. Nuestro corazón está compuesto del espíritu y el alma humanas. Siempre que nos llenamos en el espíritu de las riquezas de Dios, nuestro espíritu es fortalecido, el alma se somete al espíritu. Satanás no tiene ninguna oportunidad de intervenir en nosotros y nuestro corazón se hace adecuado para que el Señor more con satisfacción en él. Cuando en una reunión los hermanos liberan su espíritu, el Señor encabeza esa reunión y todo lo que en ella se hace es dirigido por el Espíritu Santo, y la reunión se convertirá en una genuina congregación donde el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y no uno o unos hombres. Una manera sencilla que el Señor nos muestra para liberar el espíritu es hablar los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, también cantarlos al Señor en nuestros corazones, es decir, donde se involucran tanto el espíritu como el alma humanos. Revelación. La revelación es el principio más importante, el punto de partida para que podamos tener una relación apropiada con el Señor. Si no hay revelación en el espíritu de los creyentes, todo lo que se piense, se diga y se haga será mentira. No habrá realidad del espíritu y allí Satanás tiene el campo expedito para hacer su voluntad y para que los grupos cristianos le den a él la gloria. Es muy triste ver en todas las congregaciones a cristianos, incluidos los dos catolicismo y el protestantismo, como en sus asambleas, llámense misas o cultos o reuniones,
no haya la más pequeña revelación del Espíritu Santo en los participantes. Si se trata de los catolicismos, sus misas están planeadas previamente y todo lo que en ellas se hace está regido por una metodología que, previamente diseñada y establecida, es un estereotipo invariable que se convierte en una repetición llena de muerte, añadido a la adoración de los ídolos llamados santos, vírgenes y beatos. En lo que tiene que ver con los cultos del protestantismo no hay mucha variación. El líder de la congregación es quien decide lo que se dice y se piensa en el culto o reunión, pero el Espíritu Santo no tiene ninguna participación en la dirección de la reunión. Una reunión en la Iglesia de Dios es el fluir espontáneo que hay en los participantes del disfrute de las riquezas del Señor, que se daría diariamente y de manera espontánea. El Espíritu toma a cada uno de los reunidos y expresa lo que Él desea, bien sea por medio de una enseñanza, de una profecía, de un cántico, de una oración o de cualquier otra manifestación, pero siempre habrá una revelación fresca, novedosa, que el Espíritu imparte en los asistentes y lo hace por cualquiera de los hermanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, porque en el nuevo hombre que es la Iglesia no hay distingos de género, edad, posición social, grado de instrucción, ni nada de esas cosas que son importantes para el mundo, sino que en la Iglesia Cristo es todo en todos. La revelación no es algo que se prepara con antelación, sino que es espontánea. Un ejemplo claro de esa manifestación es la ocurrida en Jerusalén el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Hechos capítulo 2, versículo 4. Los hermanos que estaban allí hablaron en otras lenguas, de acuerdo con los diferentes idiomas y dialectos que hablaban las personas que conformaban la multitud que se había reunido. Observe que el hablar de los hermanos es conforme a lo que el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, no era algo pensado y preparado de antemano por los hablantes, sino que el Espíritu Santo, de manera espontánea, hablaba por cada uno de los discípulos de acuerdo con la necesidad de los oyentes. Todos debemos anhelar que el Espíritu hable por nosotros en las reuniones, para juntos tener comunión con nuestro Señor. Cada día debemos rogarle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro corazón para que sepamos acerca de su persona y su obra. Cuando estamos equipados de esa manera, podemos participar de la reunión y será el Espíritu quien revela a los participantes conforme a su voluntad. Pero este debe ser un hecho que cultivamos diariamente en nuestra comunión con el Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepáis. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. La revelación corresponde al primero de los dones que el Espíritu Santo imparte, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 12, y ese don se llama palabra de sabiduría. Él es el resultado de la unión indivisible que hay entre el Señor y nuestro corazón, cuando Él toma todas las partes de nuestro ser interior, espíritu y alma, y expresa lo que desea, bien sea por medio de pensamientos, de palabras o de diversas acciones, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, donde el que por falta de revelación tú no encuentras en ninguna de las facciones del cristianismo. Por eso es por lo que Pablo nos pide que anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Profetizar es una operación
que tiene que ver con la revelación, con el don de palabra de sabiduría. Profetizar no es hacer conjeturas con respecto a eventos futuros, a cosas que pueden o no suceder. Tampoco la profecía está encaminada a desnudar los pecados de las personas, sino que el profetizar es un fluir de las riquezas de Dios desde el espíritu del profeta y que llena el corazón de quienes lo oyen y los edifica, los consuela y los alienta. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Siempre que en la reunión hay palabras que edifican, consuelan y alientan a los participantes, no hay duda de que hay revelación y que es el Espíritu quien habla. Es por eso por lo que el Espíritu nos guía con mucha presteza a que profeticemos en las reuniones de la iglesia. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Pero si algo le he revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, versículos 29 al 32. En el asunto de profetizar debemos ver que todo depende de la revelación que el Señor dé a cada uno. Todos los participantes de la reunión pueden y deben ser revelados y profetizar. Por eso dice que podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. ¿Qué hacen los santos que escuchan mientras otro está profetizando? Disciernen, juzgan por el Espíritu si el hablar del que profetiza es de Dios o no. Si es del Espíritu Santo, quien está hablando por el hermano o la hermana, o su hablar viene de otra fuente. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan, juzguen. El profetizar en el que está presente el Espíritu Santo es muy ordenado. No hay vocinglería, sino que por turnos todos van hablando lo que el Espíritu les va diciendo. Y así la reunión se convierte en un verdadero paraíso, porque todos los participantes viven una comunión íntima con el Señor y entre ellos. ¿Has participado de alguna reunión donde se dé algo parecido? Seguramente no, porque esto se da solo en la iglesia, según Dios, y nunca se dará en las iglesias de los hombres. Concluimos aquí el capítulo 17 de ¿Cuál iglesia? Y hablamos más de las prácticas, en este caso de las reuniones. Esperamos que usted haya sido revelado, o que tú hayas sido revelado con esta palabra, y que no te pierdas el capítulo 18 donde concluimos la parte de las prácticas. El capítulo 18 no es el último del libro, porque el libro va hasta el capítulo 30. Bueno, querido lector oyente, esperamos que compartas esta palabra con otras personas, tus amigos, familiares, conocidos. Envíales el link y disfruta esta palabra con ellos, y que ellos también puedan disfrutarla, crecer en vida, madurar, y cuando el Señor venga podamos todos entrar en el reino de los cielos para reinar con el Señor.